Y rápidamente quiero que vayamos al libro de Romanos, el capítulo 1, el verso 16, hasta el 20. Entonces, el título de este sermón lo he considerado "No me avergüenzo del Evangelio". Me lleva rápidamente a esa escena cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro había negado al Señor Jesucristo. Usted sabe la historia, usted ha leído esa historia. Que cuando el apóstol Pedro le había dicho, aunque estos te nieguen, o sea, refiriéndose a los demás discípulos, él dijo, yo no. Es más, dijo, yo estaría dispuesto a dar mi vida por ti. Pero cuando el Señor Jesucristo fue apresado para ser juzgado por el Imperio Romano, o sea, por los romanos, empezaron a buscar a todos los seguidores también, en este caso a los discípulos, y Pedro, que siempre estaba como asustado, preocupado, con la incertidumbre de no saber qué va a pasar, alguien le reconoció y le dijo, este también es uno de ellos, o sea, este pertenece a este grupo también de estos cristianos, o de los seguidores de Cristo. Y él que dijo, no sé de qué me están hablando. Entonces, cuando vemos esto de avergonzarse de algo, significa negar. Si tú te avergüenzas del Evangelio, tú estás negando a Dios. De eso se trata. Hemos sentido vergüenza, así, ¿no? Humanos, vergüenza ajena. Decimos, vergüenza ajena significa pues tener vergüenza de algo. Cuando algo malo hacemos o algo malo está pasando que tenga que ver con nosotros, entonces sentimos vergüenza. Pero si vamos al contexto, a la Biblia, a Dios, el sentir vergüenza es negar a Dios. Y de eso hay que tener cuidado. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y vamos a estudiar ahora por qué. ¿Por qué él decía que no se avergonzaba del Evangelio? Es muy interesante saber esto. Por eso vamos ahorita a Romanos, el capítulo 1, del verso 16 al 20. Dice así, Romanos 1, 16 al 20. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad, esa oportunidad tan preciosa que tú nos das, de una manera inmerecida de poder leer tu palabra y de esa manera entender lo que tú quieres que nosotros hagamos. Gracias por eso, Señor. Esto es una bendición tan grande, Señor, que nosotros no podemos dejar pasar. Es por eso que te pido en el nombre de Jesús que nos capacites para poder entender las enseñanzas que tú tienes para cada uno de nosotros. Pon en nuestros corazones el querer como el hacer tu voluntad. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Ayúdanos en este momento, Señor, que nada nos perturbe, que nada nos distraiga, sino que más bien estemos enfocados, alineados a lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, una vez más, por cada uno de nosotros que estamos aquí conectados. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué decía este hombre llamado Pablo con tanto énfasis, de una manera vehemente, de una manera precisa? No me avergüenzo del Evangelio. En estos 5 versículos, él hace 4 afirmaciones tan fuertes y tan poderosas. La primera afirmación que él hace, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios.
el versículo 16. También habla sobre la justicia que viene de parte de Dios, versículo 17. El versículo 18 dice, la ira de Dios. Hay una ira también. Y eso realmente nos debe hacer reflexionar y pensar. Cuando se trata de la ira de Dios, no es como la ira de los hombres, eso lo vamos a ver más adelante. Y punto número 4, la gloria de Dios se manifiesta por medio de la creación, versículo 19 y 20. Cada declaración que hace el apóstol Pablo aquí está ligada a lo anterior por medio de conjugaciones. Él lo conjuga de tal manera que nosotros podemos ahorita quizás como hacer una entrevista o conversar con el apóstol Pablo. De esta forma. El apóstol Pablo está aquí y tú estás aquí al costado, frente a frente. Pablo te dice, no me avergüenzo del evangelio, te dice. Y tú le dices, ¿por qué, Pablo? Y Pablo te dice, porque es poder de Dios para la salvación de todos los hombres que creen. O sea, no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es salvación de Dios para todos los que creen. No está diciendo para una parte, no. Salvación de Dios para todos los que creen. Los que creen. Y tú le preguntas, ¿y cómo es esto, Pablo? Y Pablo te responde, es que en el evangelio se revela la justicia de Dios. En el evangelio, o sea, si no predicamos el evangelio, la gente, ¿cómo va a entender? Si no se predica el evangelio, ¿cómo la gente va a saber? Por eso el apóstol Pablo dice, es que en el evangelio se revela la justicia, es decir, la forma en que Dios justifica a los pecadores. O sea, en el evangelio se aclara, se especifica cómo Dios justifica al hombre pecador. Es por eso que necesitamos nosotros ser partícipes de este mandamiento de ir y predicar el evangelio de Cristo. Tú no puedes estar tranquilo en tu casa, tú no puedes estar tan cómodo en tu casa, tú no puedes estar, digamos, siendo muy, no sé, pues, ignorando o muy permisivos, o sin ser, digamos, sin tener ese deseo de que otras personas conozcan. No puedes estar así. Tienes que estar así como el apóstol Pablo, afanado, animado, hasta desesperado por predicar la palabra de Dios. ¿Por qué dice? ¿Por qué es necesario que sea así? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y impiedad de los seres humanos. Entonces tú le preguntas al apóstol Pablo, ¿y cómo es que el hombre así ha obstruido la justicia de Dios? La verdad. Pablo te responde, pues porque lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, o sea, para la gente, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente. O sea, en la creación que nosotros vemos, se percibe la gloria y el poder de Dios. Entonces, voy a tocar 4 puntos ahora para entender mejor esto. Las 4 formas como Dios se ha revelado. O las 4 revelaciones de Dios que tú tienes que saber. Punto número 1. Dios revela su gloria. Dios revela su gloria, su poder. Versículos 19 y 20 dice acá, porque lo que de Dios se conoce, o sea, por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, lo que de Dios se conoce ya está manifestado. ¿Por qué? Porque Dios ya lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas que nosotros no vemos, porque Dios es espíritu, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, claramente ya el ser humano ya vio el poder de Dios, ya vio la existencia de Dios. Se hacen claramente visibles desde la creación de Dios, siendo, dice, entendidas por medio de las cosas hechas. Entendemos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no hay excusa, o sea, no hay justificación para negar a Dios. Sí, hemos escuchado muchas veces, muchos hombres, algunos hombres muy prominentes, conocidos, estudiosos, que rechazan la existencia de Dios. Ese es otro tema que en un momento vamos a tocar sobre el ateísmo, los agnósticos, la gente que no cree en Dios, tiene detrás su motivación. Dice, no cree en Dios, ¿por qué? Porque quiere seguir viviendo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su creencia, mejor dicho, en su pecado.
¿Cómo podemos nosotros negar la existencia de Dios y el poder de Dios? La creación, o sea, la formación. Si Dios dejara de controlar el mundo que gire en su órbita alrededor del Sol, si Él dejara de controlar un segundo nomás, esto se desintegraría, desaparecería. Los científicos, físicos, matemáticos no pueden explicar cómo es que gira alrededor del Sol. Y preciso, en 360 días da la vuelta. Y también 24 horas demora un giro completo de la Tierra. Y está en el aire. Y los otros planetas igual. Y el sistema planetario igual. Todo eso tiene un orden. No es que porque de casualidad vino ahí está, porque así se le da la gana. No, todo tiene un orden. Y cuando todo tiene un orden, existe una inteligencia, una sabiduría. Y eso es solamente de alguien superior, en este caso de Dios. Entonces, la gente quiere negar a Dios de alguna forma. Por ejemplo, voy a tocar solamente un punto. En el ser humano, por ejemplo, usted se puede imaginar su cuerpo que mide más o menos entre 1,60 m, 1,70 m, 1,90 m, lo más alto, de talla más alta. Un ser humano que tiene partes, no tiene brazos, dedos, todo, tiene un cerebro, tiene un cuerpo, un corazón, tiene sus intestinos que funcionan de una manera tan sincronizada en su cuerpo. ¿Quién ha creado esto? ¿Usted cree que esto apareció de la nada, así nomás aparecimos nosotros, hemos ido evolucionando, que éramos bacterias, éramos gusanos, éramos anfibios y después salimos del agua a la tierra y vamos evolucionando? La gente dice así su teoría, esa teoría de la gente que habla sobre la ciencia, negando a Dios. Tú te puedes imaginar que tú como ser humano, estuve viendo que el ser humano, escúcheme bien, usted y yo, usted se ha puesto a pensar cuántos metros mide las arterias, las venas que usted tiene. Se ha puesto a pensar. Las venas que tenemos en el cuerpo humano de una persona adulto, ¿sabes cuánto mide? Si pudiéramos unirlo, empalmarle así, una vena más gruesa, otra más delgada, arterias así, finalmente la longitud de las venas del ser humano, ¿sabes cuánto mide? ¿Tienes una idea? ¿Sabes cuánto mide, hermano? 100.000 kilómetros. Si pudieras empalmar tus venas, sacas una vena que sale desde el corazón y todo tu cuerpo, todo lo juntas, todas las venas y lo unes, finalmente llegan a medir 100.000 kilómetros. Capaz de dar la vuelta a la Tierra 2,5 veces. Solamente con tus venas de un ser humano. Dime usted, ¿eso quién ha hecho? ¿Quién ha creado así? ¿Eso no es acaso una evidencia de que Dios existe y yo debía estar postrado siempre adorando al Señor? Cuando digo postrado significa honrándole con mi vida, con mis actos. No puedo yo negar. Por eso que dice que Dios se revela, Dios revela su gloria. Ya lo reveló. No es que Él se escondió, no es que Él no está. Piensa ahora en tu cerebro. Un cerebro humano más o menos pesa 1,3 kg. 1,2 kg, dependiendo de la cabeza de alguno, que es más grandecito, pero en promedio, el peso del cerebro humano tiene 1,3 kg. Y tiene 100 millones de neuronas. 100 millones. ¿Y qué cosas son las neuronas? Son células, son como sensores que captan lo externo y lo entra en tu mente, inmediatamente reacciona. O sea, puedes palpar, puedes ver por medio de las neuronas, que son como sensores. Acá me podía pasar todo el día explicando esto, pero acá hay mucha ciencia. Y estoy hablando solamente de parte del ser humano. Estamos hablando de las venas, el cerebro. Cada célula en el cuerpo que existe. Pero solamente en el cerebro, en esa masa gris que tiene aquí, que todos tenemos, existe 100 millones de neuronas. Los científicos han llegado hasta ahí nomás. Y no saben cómo funciona. Saben que son como sensores. Un sensor es algo que capta, que detecta. Sensor. Ese es el carácter universal de la revelación. Y su claridad, déjame, de Dios. Es su carácter Dios. Dios así se ha revelado.
Ahora sí nos podemos ver en la naturaleza, nos podemos ver en los demás animales, en las cosas que existen. ¿Cómo funciona tu cuerpo? Eso nos lleva a nosotros, nos debe llevar a pensar de que Dios es grande y poderoso y que Él nos ha creado y de tal manera yo debo acercarme a Él y debo reconocer. Pero el hombre, ¿qué hace? Se avergüenza de Dios. Y eso significa que rechaza a Dios. No quiere obedecer. Dios dice en su palabra, y está escrito, y usted lo sabe, qué es lo que tiene que hacer, y usted no lo hace. Desobediencia, rechaza a Dios. Y sabiendo y siendo consciente de lo que Él es, la vida que usted y yo tenemos, eso pertenece a Dios. El cuerpo que nosotros tenemos, hemos sido formados, dice la palabra, del polvo de la tierra. Y cuando uno fallece, va el cuerpo nuevamente al polvo y el espíritu va a Dios. ¿Por qué? Porque así Dios lo estableció. Y ahora estamos aquí un tiempo, viviendo un tiempo aquí, con un propósito para cumplir. No puedes ignorar esto. No puedes ser indiferente a esto de que lo que ha hecho Dios y el propósito que tiene para tu vida y para mi vida. Tú puedes decir de pronto, no, yo soy saludable, yo estoy fuerte, o yo estoy joven todavía. Cuando sea ancianito, pues buscaré las cosas de Dios para que me ayude. Mira, hace 5 días más o menos, falleció un adolescente de 12 años que nosotros hemos conocido. Pero es un hijo de Dios, este muchachito. Cuando él nació, pues un jovencito como todo niño, como todo bebé, con todo el cuidado de los padres, con tanto amor, han ido creciendo y desarrollándose. Supuestamente uno piensa que va a llegar a ser adulto, sin embargo, a los 12 años falleció. ¿Eso qué nos demuestra? De que Dios es soberano. Y Dios como soberano, Él está permitiendo que todavía tú sigas con vida para que cumplas el propósito que Él quiere, no que usted quiere, no el propósito que usted piensa o cree que va a ser, sino más bien decir, Dios, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer? Tú te puedes hacer esta pregunta y esta pregunta está bien hecha. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta hizo el apóstol Pablo también cuando él tuvo un encuentro personal con Cristo. Él no pudo mirar realmente, no pudo realmente porque era el resplandor de su gloria de Cristo. No podía verlo. Y abrió los ojos y se quedó ciego. Cayó al suelo. ¿Y qué fue lo que dijo ahí? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tú tienes que decirle también, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú ya nos mostraste, el Señor ya mostró su gloria, su poder, Él existe. Y a veces el hombre de una manera desafiante a Dios le dice, yo quiero ver, Señor, yo quiero verte para creer. Usted no se imagina. Una persona cuando dice así, un hombre cuando dice lo que está haciendo contra Dios, contra el Creador. Nosotros no tenemos que decir eso. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y de saber realmente qué quiere que yo haga. Dios quiere, aquí está lo que Él quiere, en la Biblia, en su palabra. Este es un aliento de vida, este es lo que dice Dios. ¿Qué quiere que haga? Aquí está. ¿Cómo es Dios? Aquí está. Entonces Dios revela su gloria, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, ya nosotros sabemos y estamos viéndolo, sino que nos falta un poquito de humildad. Nos falta realmente humillarnos y reconocer, pues Dios se manifestó ya en su creación. Porque las cosas que nosotros no vemos, las cosas que no vemos de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidos, dice, por medio de las cosas hechas. Dios ha permitido también que el hombre sea inteligente para entender hasta cierto punto las plantas de qué están hechas. El cuerpo humano, el espacio, el sistema interplanetario, cómo está formado. Hasta ahí nomás llegamos. Más allá de eso no sabemos. ¿Qué más habrá? No sabemos. Porque las cosas ocultas, dice, le pertenecen a Dios. Un día nos será manifestado todo, seguro que sí.
porque así es Dios. Entonces, el hombre y la mujer que no cree y no acepta lo que Dios ya se está manifestando, ya no tiene excusa. Ya no tiene excusa. ¿Para qué? Esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, Dios revela su gloria. Ya lo vemos aquí. 2. Dios revela su ira. ¿De qué? Contra aquellas personas que niegan su existencia. Contra aquellas personas que le rechazan. Dios revela su ira. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso decíamos hace un momento, Dios ya se reveló, Dios ya se manifestó. Y su gracia de Él, su gran amor, hace que de pronto usted también pueda escuchar ahorita su palabra. Más claro que esto, ya, ¿qué más? Ahora, si usted no obedece acá, si usted no acepta esto, Dios revela su ira. Dice, todos los hombres que niegan su existencia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Toda impiedad es todas las ofensas del hombre que tiene hombre con hombre y con Dios. Las injusticias. ¿Ves? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, va a haber, ya hay una ira, y va a haber una ira más, sí, o sea, una ira, la ira de Dios después, o sea, ahorita viene ya, o sea, ya se está revelando. Pero mira lo que dice Mateo 3:7, el Señor dice, nos advierte, el mismo Señor Jesucristo, a huir de la ira venidera. Hay que huir, hay que escaparnos de eso. Usted tiene que escapar, usted ni siquiera entiende, ni siquiera se le cruza por la mente lo que va a pasar más adelante. Y dice, no, todos lo estamos viviendo bien, sí, tenemos crisis moral, tenemos algunas crisis económicas, de salud también, pero esto va a mejorar porque el hombre es capaz y la ciencia... Oiga, aquí está lo que va a venir más adelante. Ya se está manifestando ahorita con las desgracias que estamos viviendo. A veces decimos, hay un terremoto por ahí, hay de pronto, no sé, pues, inundaciones de ríos, y hay de calamidades y desgracias. Dice, ¿dónde está Dios? Hay enfermedades, ¿dónde está Dios? Esta ira ya que bien son de las personas, de la gente que rechaza a Dios. Ya se está revelando la ira, esa maldad. Pero mira lo que dice Mateo 3:7, como dijo, el Señor nos advierte, el mismo Señor Jesucristo, huyan de esa ira, escape. ¿Y cómo se va a huir? Ahorita lo vamos a ver. El versículo 11 de este capítulo de Mateo dice, yo a la verdad, dice, aquí está hablando, mira, Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso decía Juan el Bautista cuando estaba desarrollando su ministerio. Pero al que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, dice él, está hablando del Señor Jesús, es más poderoso que yo. Él, hablando de Cristo, os bautizará en Espíritu Santo. Yo quiero que usted sea bautizado por el Espíritu Santo así como yo. ¿Cuándo fue eso? Cuando hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Aquí dice, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego es para aquellas personas realmente que rechazan a Cristo. Entonces necesitamos nosotros ser conscientes de ello. Y aquí en Apocalipsis 6:17 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros, caed sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Esa es la ira final, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? De esa ira estoy hablando. Ya está viniendo ira, ahora sí, con las desgracias que estamos viendo, pero hay otra ira que viene más, el gran día del Cordero, el día del juicio. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Solamente es aquellos que tienen a Cristo en su corazón podrán sostenerse en pie. ¿Por qué? No porque Él tenga capacidad, porque realmente él se merece,
el cristiano, sino por los méritos de Cristo nosotros sí vamos a ponernos, vamos a estar de pie. Pero los demás no. Y decían a los montes y en las peñas, caed sobre vosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, el día del juicio, el día final. Entonces la ira de Dios en Romanos 1:18 que acabamos de leer ahorita y en Romanos 3:20, el objetivo, la meta del apóstol Pablo no es el de proclamar las buenas nuevas de salvación. Escucha bien lo que voy a decir, con cuidado. En este versículo que acabo de leer, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El objetivo principal del apóstol Pablo aquí no es de proclamar las buenas nuevas, sino demostrar la necesidad absoluta de las buenas nuevas de salvación. ¿De qué? De la ira de Dios. Entonces, tu tarea y mi tarea es demostrar que hay una necesidad absoluta, no hay otra forma, de las buenas nuevas de salvación, de la ira de Dios. Hay que demostrar que va a haber una ira, sí va a haber. ¿Cuántas personas hoy día ya no amanecieron? Algunos Dios los ha llevado, son sus hijos, y otros Dios ha determinado que ya no. Eso ya están esperando solamente el día del juicio, la ira de Dios. Estamos realmente nosotros pendiendo de un hilo. No podemos jugar a esto. No podemos nosotros decir, ¿sabe qué? Esta vez más adelante voy a acercarme a Dios. O todavía tengo que hacer algunos problemas, o tengo que arreglar algunos problemas, o tengo que comprar algunas cosas para recién de una vez acercarme a Dios. No, no podemos estar en eso. Como le dije hace un momento. Este niño que falleció hace 5 días atrás era un hijo de Dios, es un hijo de Dios. Sus padres han hecho todo lo posible para que él siga viviendo, porque tuvo una enfermedad penosa, triste, pero el Señor finalmente se llevó. Podemos decir por qué, ¿no? Porque sus planes de Dios. Entonces, usted está todavía en los planes de Dios, y está en la gracia de Dios. No puedes ser indiferente a esto. No puedes estar pensando y decir, ¿sabe qué? No, voy a esperar todavía a ver qué pasa. No. No perdamos más el tiempo. No estés jugando con fuego. Entonces hemos visto la primera revelación que fue que Dios reveló su gloria, su poder, su majestad en la creación del mundo, en las cosas que nosotros ya vemos. Dios se ha revelado. Dios no se ha escondido. Dios está presente. Y también se ha revelado en su palabra. Y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. Está aquí, que debemos arrepentir de nuestros pecados y debemos venir por fe, por medio de Jesucristo, a Él, para que seamos redimidos al Padre. Eso es lo que está diciendo. También aquí nos revela su ira. Y esa ira es contra aquellos que niegan su existencia. Punto número 3. Dios revela su justicia. O sea, la forma justa de poner a los pecadores en la debida relación con Dios. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Está aquí en versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo fue lo que realmente quebrantó el corazón de Martín Lutero. Él siendo un monje, un cura que estaba en un convento estudiando, cuando escuchó esto, dijo, ¿qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por fe. Dice que él andaba en el aire, sentía que caminaba en el aire. Dejó la sotana, se salió de ahí del convento y dijo, esto de aquí no es para mí aquí. Entonces él ahí empezó a escribir todas sus tesis. ¿Por qué? Porque su anhelo de él era que toda la gente conozca esto. Dios se manifestó ya, como hemos visto en el primer punto. Segundo punto, Dios realmente dice, se revela la ira contra aquellos que niegan. Pero ¿cuál es la solución? Aquí está la solución.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Más el justo. ¿Quién es el que justifica? El Señor Jesús. Él es el que justifica. Entonces, usted tiene, ¿qué te puedo decir? La solución en sus manos, prácticamente. Es cuestión de que usted tenga, usted lo está pensando en su corazón, en su actitud ahorita, usted tiene que hacerlo. No puede dejar pasar, porque terminando este servicio, no sabemos qué puede pasar con usted más adelante. Más tarde, mañana, pasado, no lo sabe. Yo no sé. Solo Dios sabe. Por eso que aquí nos está advirtiendo. Dios revela su justicia, dice, en la forma justa de poner a los pecadores, a usted y a mí, usted y yo, como pecador, Dios nos pone justo, dice, poner a los pecadores en la debida relación con Dios. Y eso solamente es por medio de Cristo, porque usted y yo no podemos acercarnos a Dios. No podemos acercarnos a Dios. Si Cristo no está en nuestro corazón, el que ha puesto el querer como el hacer su voluntad, y tú puedes decir, pero yo no sé cuándo Cristo ha puesto ese deseo en mi corazón. Desde el momento que usted escucha la palabra así, la conciencia se está dando cuenta, desde ese momento ya le está poniendo en su corazón, en su conciencia, en su mente, en su espíritu, usted sabe que tiene que obedecer a Dios. Pero muchas veces nuestro ego, en nuestra humanidad pensamos y decimos, no, yo voy a seguir todavía y ya más adelante, pero además yo no soy tan malo como otro. Yo no soy tan malo como ese maleante, ese asesino, ese delincuente. No, yo soy otra persona, yo trabajo, yo soy responsable con mis hijos, o con yo respeto a mis padres. No, estamos hablando de eso. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Aquí en el Evangelio, nosotros tenemos que tener ese gran deseo de que muchas personas conozcan el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Como dije hace un momento, que todos los seres humanos hemos nacido esclavos del pecado. No somos libres. Y aquí, por medio del Evangelio, sí, nosotros somos justificados. Y somos librados de la ira de Dios. Dios justifica a un pecador. No quiere decir que era bueno, o sea, un hombre que era pecador. ¿No? Yo, por ejemplo, Dios me justifica, no quiere decir que yo era bueno. Dios hace de mí un buen hombre. Dios hace de usted una buena mujer. Significa que Dios trata a un pecador, a mí, como si no hubiera sido un pecador. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Porque Cristo nunca pecó. Y yo vine a Dios por medio de Cristo. Esa es la diferencia. Eso es lo que entendió Martín Lutero. Martín Lutero decía, gloria a Dios, y esto era lo que yo estaba buscando. Yo había leído tanto tiempo y se había enrolado, se había metido al convento para vivir para Dios y no estaba, no sentía nada de eso. Porque no era la forma correcta. La forma correcta era de abrir tu corazón. Abrir el corazón para que Cristo venga y controle tu corazón, tu mente, tu pensamiento, y vivas para Él, para el propósito de Él. Entonces, tienes que ser consciente de ello. No puedes tú ignorar esta oportunidad. Dios revela su justicia. Entonces, la justicia dice, para justificación. Y se caracteriza por la perfección que el Señor Jesucristo va a ir perfeccionando nuestra vida. Algunos de nosotros quizás al principio, cuando vino a Cristo, se sintió como un poco mal con toda la ofensa que ha hecho a Dios por su vida. Pero eso es correcto, o sea, es así. Así estamos, nos hemos dado cuenta que así vivimos. Pero eso Dios va a ir perfeccionando, va a ir perfeccionando. Entonces nosotros vamos a ir viviendo ahora por la fe en Cristo Jesús. Y vivimos por fe hoy, más el justo por la fe vivirá hoy y siempre, de principio a fin. Desde que empecé a vivir como cristiano, por fe. Y también por fe entraré al cielo. Por fe y para fe. Entonces hemos visto acá que Dios reveló ya su gloria, su poder, su deidad. Y lo hemos visto en el primer punto. En el segundo punto, vimos que como el hombre ha negado, no tiene excusa, entonces viene la ira de Dios para todo aquel hombre, a toda mujer que no acepta a Dios, no reconoce a Dios, se avergüenza de Dios. Ya sabemos que avergonzarse de Dios es negar a Dios.
Pero aquí hay una oportunidad y una bendición. Y ese es el amor de Dios, que Dios también aquí nos justifica. Dios revela su justicia. Somos justificados por medio de Jesucristo. Y por último, 4, Dios revela su poder. Y de acá sale el título de este sermón. ¿Su poder en quiénes? ¿En todos? No. Solamente en aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Solamente en aquellos que se han arrepentido y han reconocido su condición de pecado y han venido a Dios por medio de Jesucristo. Ahí nomás se revela el poder. Porque en una persona que no teme a Dios, en un hombre o mujer que no reconoce a Dios, no tiene poder ahí, no hay nada. Dios revela su poder en los creyentes salvados, porque son salvados de la ira de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escúchame bien. Es salvación para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué esta expresión así? Porque la palabra vino así, en ese orden. Primero vino al pueblo de Israel. ¿Ves? Al judío primero, después al griego. El griego se refiere a los demás, a los gentiles, a los que no son judíos, a los americanos, a los chinos, a todos los países, a los africanos. Entonces, ahí estamos nosotros. Y ahora ya estamos compartiendo la palabra aquí. Y estamos siendo conscientes, y estamos escuchando. Entonces, ¿por qué rechazar esto? No me avergüenzo del Evangelio. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Él era consciente. Si usted conoce la historia, y la hemos estudiado en el libro de los Hechos, cómo era el apóstol Pablo, era perseguidor de Cristo. Era una persona como un mercenario de los cristianos. Perseguidor hasta no más. Entonces, él estaba como esclavizado. Él vivía así, esclavo de pecado, haciendo maldad, pensando que está haciendo bien. Y no era una persona neófita, era una persona entendida, estudiada. Eso quiere decir que las personas inteligentes, todos estamos en esa misma condición, todos están bajo esa misma condición, si es que no vienen a Cristo. Entonces él dice, no me avergüenzo porque dice, poder de Dios. Por eso él decía, no tengo por qué sentirme avergonzado. No tengo por qué sentirme avergonzado. Si este poder es para librarle al hombre de la condenación, para que realmente sea libre de esa ira de Dios, de ese juicio de Dios. Este es el Evangelio de Cristo. Es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Entonces, yo te animo a que tú no rechaces el Evangelio. No rechaces el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para la salvación. Tú necesitas temer a Jesucristo. Tú necesitas ser consciente de este poder que hay en el Evangelio de Dios, que es para librar de la esclavitud del pecado, que es para librar de la condenación eterna, que es para librar de la ira de Dios. Entonces, por eso es que tú necesitas este poder, para que seas librado. Porque ya hemos dicho que hay una condenación, sí hay condenación. Hay una ira, sí hay una ira de Dios. Y solamente con el poder del Evangelio de Cristo nosotros podemos librarnos de esa ira de Dios. Dios revela su gloria, ya lo hemos visto. Número 1, Dios revela su ira. Punto número 2, también lo acabamos de ver. Contra todas aquellas personas que niegan la existencia de Dios y que rechazan el Evangelio de Cristo y que no quieren obedecer su palabra, entonces la ira de Dios se revela desde el cielo. También hemos visto que en el Evangelio se revela, ¿qué cosa? La justicia de Dios para que usted y yo seamos justificados. Y Dios revela su poder a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Entonces veamos como conclusión aquí
No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para la salvación de todos aquellos que creen. Es decir, la forma en que Dios justifica a los pecadores. Dios no va a justificar por medio de obras. Dios no va a justificar por medio de sacramentos, por medio de ídolos. No. Solamente por medio del Evangelio de Cristo. Cuando tú recibes el Evangelio de Cristo, ahí te vas a decir lo que es, lo que tienes que hacer, reconocer que realmente tu condición no va a agradar a Dios por más buenas obras que puedas hacer, por más esfuerzo que tengas tú humanamente tratando de agradar a Dios. No es así, es por medio del Evangelio de Cristo. Por medio del Evangelio nosotros somos justificados. Cristo viene a nosotros, nos justifica, nos limpia, nos lava y somos aceptos delante de Dios. Porque si usted no hace eso, la ira de Dios viene sobre usted. Es por eso que nosotros debemos ser conscientes de lo que Dios ya ha hecho hasta ahora. Dios te creó a ti y Dios me creó a mí con un propósito. Y los propósitos de Él son eternos. Pero ahora es el tiempo. No dejes pasar. Hasta mañana. No dejes pasar. Hasta cuando termines de arreglar una situación, un problema, o pase la crisis. Es ahora. No digas que todavía eres joven. No digas que todavía eres saludable. No. Isaías 1:18 dice, venid a mí luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren negros, fueren sucios, fuesen terribles, vienen a ser como blancas lanas, solamente por medio de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más podemos ver, Señor, como el apóstol Pablo, y queremos decir que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de haber escuchado tu palabra. Nosotros creemos, Señor. Y gracias porque yo he sido librado del poder y la condenación, de la ira de Dios. Gracias por eso, Señor, porque tú me has visto, Señor, con misericordia. Y he tenido, Señor, ese privilegio, Señor, de acercarme a ti en el nombre de Jesucristo. Y por la cual he sido limpiado de todos mis pecados. Asimismo, una vez más, me acerco a ti en el nombre de Jesús para pedirte que me perdones de todo pecado. Y me aceptes como tu hijo. Y que de aquí en adelante para vivir para tus propósitos eternos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Que cada uno de nosotros, Señor, vivamos confiando y siendo conscientes de lo que tú eres. Un Dios poderoso, un Dios eterno, pero grande en misericordia también. Y también un Dios santo y justo. Gracias, Señor. Gracias por esto. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Y nos estamos viendo la próxima semana aquí mediante.